Nadie espera que un armario esconda secretos de la realeza, pero eso es exactamente lo que ocurrió dentro de una residencia privada vinculada a la familia de Camilla. Lo que parecía una inspección rutinaria terminó revelando objetos ligados a la difunta reina, desaparecidos desde 2022. ¿Cómo terminaron ahí? Y más importante, ¿quién sabía la verdad? La historia detrás de este hallazgo es más compleja de lo que parece, todo comenzó como una revisión que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. Era una de esas inspecciones silenciosas que rara vez salen a la luz pública, llevadas a cabo dentro de una propiedad privada vinculada a la familia extendida de Camilla. No había cámaras, no había prensa, solo un pequeño grupo de miembros de la Guardia Real cumpliendo con un protocolo interno que, según reportes, había sido activado tras recibir información confidencial. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Las habitaciones estaban en orden, los registros coincidían, y el ambiente era tan tranquilo como cualquier otra residencia de alto perfil. Pero todo cambió en el momento en que uno de los oficiales decidió revisar un armario ubicado en una zona menos transitada de la propiedad. No era un objeto llamativo. De hecho, parecía completamente ordinario. Y sin embargo, no lo era. Al abrirlo, lo primero que llamó la atención no fue lo que había dentro, sino cómo estaba organizado. Varias cajas cuidadosamente colocadas, envueltas con una precisión casi meticulosa. No era desorden. No era almacenamiento común. Era ocultamiento deliberado. Uno de los guardias, según fuentes cercanas, notó inmediatamente algo extraño en las telas que cubrían ciertos objetos. Eran materiales de alta calidad, con patrones que no se ven en artículos comunes. Al retirar una de las capas, apareció el primer indicio de que algo no estaba bien. Un símbolo. Pequeño, discreto, pero inconfundible. Era un emblema asociado con artículos que pertenecieron a la difunta reina, piezas que, según registros oficiales, habían sido catalogadas y aseguradas tras su fallecimiento en 2022. El hallazgo provocó un silencio inmediato en la habitación. Nadie dijo nada al principio, pero todos entendieron lo mismo: esto no debía estar ahí. La inspección cambió de tono en cuestión de segundos. Lo que antes era una revisión rutinaria se convirtió en una operación mucho más delicada. Cada objeto comenzó a ser examinado con extremo cuidado. No solo por su posible valor económico, sino por lo que representaban. Historia. Legado. Y ahora, una posible irregularidad. Mientras abrían más cajas, la tensión crecía. Algunos objetos parecían coincidir con descripciones previamente registradas como extraviadas o no localizadas durante la reorganización de pertenencias reales. Aunque en su momento no se hizo público, fuentes indican que hubo ciertas inconsistencias tras el fallecimiento de la reina, inconsistencias que nunca fueron completamente explicadas. Hasta ahora, ¿crees que esto fue un simple error, o alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo? Déjalo en los comentarios. Pero lo más inquietante no era solo el hecho de que esos objetos estuvieran ahí. Era cómo llegaron. Porque para que piezas de ese nivel terminaran en ese lugar, alguien tuvo que tener acceso. Alguien tuvo que moverlas. Y lo más importante, alguien tuvo que decidir ocultarlas. La pregunta ya no era si algo estaba mal. La pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo esto? Y justo cuando los oficiales pensaban que habían visto lo suficiente, algo más dentro de ese mismo armario llamó su atención. Algo que haría que todo esto pasara de ser preocupante a completamente imposible de ignorar. A medida que los oficiales continuaron revisando el contenido del armario, lo que inicialmente parecía un hallazgo aislado comenzó a transformarse en algo mucho más serio. Cada caja abierta revelaba nuevos objetos que no encajaban con la narrativa oficial que se había mantenido durante meses. No eran piezas genéricas ni pertenencias sin importancia, eran artículos cuidadosamente registrados en inventarios históricos, algunos con descripciones detalladas que coincidían casi perfectamente con reportes internos de objetos desaparecidos tras la reorganización de bienes reales en 2022. El ambiente dentro de la habitación cambió por completo. Ya no se trataba de una simple inspección, era el inicio de una investigación.
Uno de los detalles más inquietantes era el estado en el que se encontraban los objetos. No parecían haber sido movidos recientemente. El polvo acumulado en algunas superficies, junto con la forma en que estaban envueltos, sugería que llevaban tiempo ocultos. Esto abría una nueva línea de preguntas. Si estos artículos habían estado ahí durante tanto tiempo, ¿cómo fue posible que nadie los detectara antes? ¿Y quién tuvo acceso suficiente como para colocarlos ahí sin dejar rastro? Fuentes cercanas aseguran que varios de los objetos encontrados tenían un valor simbólico profundo. No eran solo piezas decorativas o de colección. Algunos estaban ligados a momentos específicos de la historia reciente de la familia real, eventos públicos donde habían sido utilizados o exhibidos. Eso hacía aún más difícil aceptar que simplemente hubieran terminado en ese lugar por error. La probabilidad de que múltiples objetos de alto valor histórico aparecieran juntos en un mismo armario, lejos de su ubicación oficial, era prácticamente nula. Mientras los oficiales documentaban cada hallazgo, comenzaron a notar un patrón. No se trataba de una colección aleatoria. Había una conexión entre los objetos, una lógica en su selección que sugería intención. Esto no era descuido. Era organización. Y esa organización implicaba planificación. En ese punto, la tensión ya no era solo profesional, era personal. Algunos miembros del equipo sabían lo que significaba este tipo de descubrimiento. Las implicaciones no solo afectaban a la seguridad de los objetos, sino también a la confianza dentro del círculo interno. Porque si alguien había logrado mover estas piezas sin ser detectado, entonces el problema no estaba afuera, estaba adentro. La situación se volvió aún más delicada cuando uno de los oficiales reconoció una pieza específica que había sido tema de discusión interna meses atrás. En ese momento, su desaparición no había generado alarma pública, pero dentro de ciertos niveles se había considerado altamente sensible. Verla ahora, ahí, frente a ellos, confirmó que esto no era un incidente menor. En medio de todo esto, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez esto no era el único lugar donde se habían ocultado objetos. Tal vez este armario era solo una parte de algo más grande. Y si eso era cierto, entonces lo que estaban viendo era apenas la superficie. La pregunta ya no era si había más piezas desaparecidas. La pregunta era cuántas, y dónde estaban. Y justo cuando parecía que ya habían identificado los objetos más importantes dentro de ese espacio, uno de ellos encontró algo que no solo encajaba con los registros, sino que cambiaba completamente el significado de todo lo descubierto hasta ese momento. Mientras los oficiales procesaban todo lo que habían encontrado hasta ese momento, hubo un instante en el que la atención de todos se concentró en una sola caja que, hasta entonces, había pasado desapercibida. No era la más grande ni la más llamativa, pero su ubicación, al fondo del armario, parcialmente cubierta por otras, sugería que no estaba ahí por casualidad. Al abrirla, el ambiente dentro de la habitación cambió de inmediato. Lo que había en su interior no solo coincidía con registros oficiales, era algo que nunca debió haber salido del control directo de la familia real. Se trataba de un objeto íntimamente ligado a la identidad pública de la reina, una pieza que, según fuentes cercanas, había sido manejada con un nivel de discreción extremo incluso antes de su desaparición. No era algo que se mostrara con frecuencia, ni mucho menos que se dejara fuera de inventarios estrictamente controlados. Su ausencia, meses atrás, había sido tratada como un asunto interno, evitando cualquier tipo de exposición pública. Y ahora, estaba ahí, el silencio que siguió fue distinto al de antes. No era solo sorpresa. Era comprensión. Todos en esa habitación sabían que este hallazgo cambiaba por completo la naturaleza de la situación. Ya no se trataba únicamente de objetos extraviados o mal ubicados. Esto apuntaba directamente a acceso privilegiado, a alguien con conocimiento específico sobre qué tomar, y cómo hacerlo sin levantar sospechas inmediatas. En ese momento, la operación dejó de ser una simple recuperación de artículos. Se convirtió en el inicio de una reconstrucción cuidadosa de eventos. Cada objeto encontrado ahora era una pieza dentro de una línea de tiempo que necesitaba ser armada con precisión. ¿Cuándo fueron retirados? ¿Quién tenía acceso en ese momento? ¿Por qué no se activaron los protocolos de alerta?
A medida que los oficiales comenzaron a hacer estas preguntas, surgieron las primeras inconsistencias. Registros que no coincidían del todo. Accesos autorizados en momentos inusuales. Movimientos que, en su momento, no parecieron relevantes, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Poco a poco, empezó a formarse una imagen más clara, aunque también más inquietante. Algunos nombres comenzaron a aparecer en los informes internos. Personas cercanas al entorno, con niveles de acceso que explicaban cómo algo así podría haber ocurrido. Sin embargo, nada era concluyente todavía. Cada detalle necesitaba ser verificado, cada paso debía ser analizado con extremo cuidado. Porque cualquier error en este punto podría tener consecuencias mucho más allá de la recuperación de los objetos. Mientras tanto, el hallazgo de ese objeto clave seguía generando una pregunta que nadie podía ignorar: si alguien había sido capaz de retirar una pieza de ese nivel sin ser detectado durante tanto tiempo, ¿qué más podía haber salido sin que nadie lo notara? La investigación apenas comenzaba, pero ya estaba claro que no sería simple. Lo que parecía una irregularidad aislada ahora apuntaba a algo más estructurado, más calculado. Y justo cuando los primeros intentos de reconstruir la línea de tiempo parecían avanzar en una dirección clara, nuevos detalles comenzaron a surgir, detalles que no solo complicaban la historia, sino que señalaban hacia un círculo mucho más cercano de lo que cualquiera había anticipado. A medida que los investigadores profundizaban en la información recopilada, la imagen que comenzaba a formarse era cada vez más difícil de ignorar. Ya no se trataba únicamente de objetos fuera de lugar o de fallas en el sistema de control. Lo que empezaba a revelarse apuntaba a un patrón claro: accesos selectivos, movimientos cuidadosamente ejecutados y decisiones que parecían haber sido tomadas con pleno conocimiento de las consecuencias. Cada nuevo dato agregaba peso a la idea de que esto no había sido un accidente. Los registros internos comenzaron a revisarse con mayor detalle. Horarios de acceso, autorizaciones especiales, movimientos dentro de áreas restringidas, todo estaba siendo analizado. Fue entonces cuando ciertos momentos específicos llamaron la atención. Había accesos en horarios poco habituales, entradas registradas bajo permisos válidos pero en contextos que no coincidían con actividades oficiales. Nada de esto, por separado, parecía suficiente para levantar sospechas en su momento. Pero juntos, contaban otra historia. Algunos informes indicaban que ciertas personas dentro del círculo cercano tenían niveles de acceso que les permitían moverse sin generar alertas inmediatas. Esto no significaba culpabilidad, pero sí colocaba la atención en un grupo muy reducido. La investigación, en ese punto, se volvió aún más delicada. No solo por lo que se estaba descubriendo, sino por lo que implicaba. Porque si alguien dentro de ese entorno había participado, directa o indirectamente, entonces la situación ya no era solo un problema de seguridad, era una cuestión de confianza. Mientras tanto, la presión por mantener todo en discreción aumentaba. Cualquier filtración podría provocar un impacto mediático difícil de controlar. La reputación de la familia estaba en juego, y cada paso debía ser medido con precisión. Esto generó tensiones internas. Algunos querían avanzar rápidamente para obtener respuestas, mientras que otros insistían en manejar la situación con cautela, evitando conclusiones apresuradas. En medio de este equilibrio frágil, comenzaron a surgir preguntas que nadie había considerado al inicio. ¿Y si los objetos no fueron ocultados solo para esconderlos? ¿Y si había un propósito detrás de su selección? La idea de que cada pieza encontrada formaba parte de algo más grande empezó a tomar fuerza. No era solo lo que estaba en el armario, era lo que representaba. Las conversaciones internas se volvieron más intensas. Cada detalle, por pequeño que fuera, era discutido. Y aunque aún no había respuestas definitivas, una cosa estaba clara: esto iba más allá de una simple irregularidad. Había intención. Había planificación. Y posiblemente, había más de una persona involucrada. Pero justo cuando parecía que la investigación estaba empezando a acercarse a una posible explicación, surgió una nueva duda que cambió completamente el enfoque. Porque si todo esto había sido cuidadosamente ejecutado, entonces la pregunta ya no era solo quién lo hizo. La verdadera pregunta era, ¿por qué?
Y esa respuesta, al parecer, estaba conectada con algo que aún no había salido a la luz. A pesar de todo lo que se había descubierto hasta ese momento, la investigación estaba lejos de cerrarse. De hecho, con cada nueva pieza analizada, surgían más dudas que respuestas. Los objetos encontrados no solo representaban un posible fallo en los protocolos, sino que abrían la puerta a una posibilidad aún más inquietante, que este caso fuera solo una parte de algo mucho más amplio. Porque si esas piezas habían permanecido ocultas durante tanto tiempo sin ser detectadas, entonces era completamente razonable preguntarse si existían más, en otros lugares. Los investigadores comenzaron a ampliar el alcance de su revisión. Ya no se trataba únicamente de esa propiedad ni de ese armario en particular. Se revisaron registros adicionales, se analizaron movimientos históricos y se intentó identificar patrones que pudieran indicar otras ubicaciones o acciones similares. Sin embargo, lo que encontraron fue una mezcla de silencios, vacíos de información y registros que no encajaban del todo. Nada concluyente, pero suficiente para mantener viva la sospecha. Uno de los aspectos más frustrantes era la falta de confirmación oficial. Hasta ese momento, no había declaraciones públicas claras sobre lo ocurrido. Todo se mantenía dentro de un círculo muy reducido, manejado con extremo cuidado. Esto generaba aún más incertidumbre. Porque mientras no hubiera una versión oficial, las interpretaciones podían variar y algunas comenzaban a ir más allá de los hechos comprobables. Expertos en patrimonio y seguridad comenzaron, de manera indirecta, a expresar preocupación sobre este tipo de situaciones. Según ellos, cuando objetos de alto valor histórico desaparecen y reaparecen sin explicación clara, suele ser una señal de problemas más profundos dentro del sistema de control. No necesariamente implica una red organizada, pero sí revela debilidades que pueden ser aprovechadas. Mientras tanto, el caso seguía abierto. No había conclusiones definitivas, no había responsables identificados públicamente. Solo una serie de hallazgos que, juntos, formaban una historia incompleta. Y quizá eso era lo más inquietante de todo, la sensación de que faltaban piezas importantes, de que lo descubierto hasta ahora era solo una parte visible de algo que aún permanecía oculto. Algunos dentro del círculo cercano comenzaron a considerar una posibilidad aún más compleja. ¿Y si este no era el final del caso, sino el inicio de algo mayor? Porque si existían más objetos sin localizar, o más movimientos no registrados, entonces lo que se había descubierto hasta ahora podría ser apenas el comienzo de una investigación mucho más extensa. La historia, tal como se conocía en ese momento, no tenía un cierre claro. Y eso dejaba abierta una pregunta que seguía sin respuesta: ¿qué más queda por descubrir? Porque a veces, cuando una verdad sale a la luz, no lo hace para cerrar un capítulo, sino para abrir muchos más. La historia no terminó con el hallazgo de esos objetos, ni con las primeras conclusiones internas. De hecho, en los días posteriores, lo que más llamó la atención no fue lo que se dijo, sino lo que no se dijo. El silencio oficial comenzó a pesar tanto como los propios descubrimientos. No hubo comunicados detallados, no hubo explicaciones públicas completas. Solo una gestión cuidadosa, casi calculada, de la información que salía al exterior. Y eso, para muchos observadores, fue una señal en sí misma. Dentro de los círculos cercanos, la situación seguía evolucionando. Se hablaba de revisiones adicionales, de protocolos reforzados, de nuevas medidas de control que buscaban evitar que algo similar volviera a ocurrir. Pero al mismo tiempo, persistía una sensación de que no todo había sido revelado. Como si hubiera una parte de la historia que aún no podía contarse, o que alguien no quería que se contara. Algunos analistas comenzaron a plantear preguntas más profundas. No solo sobre quién pudo haber estado involucrado, sino sobre el contexto en el que todo ocurrió. ¿Por qué esos objetos en particular? ¿Por qué ese lugar? ¿Y por qué ahora estaban saliendo a la luz? Estas preguntas no tenían respuestas claras, pero abrían nuevas líneas de reflexión que iban más allá del incidente inicial. Mientras tanto, el interés del público crecía, incluso sin información oficial completa. Las especulaciones empezaron a circular, algunas más creíbles que otras,
pero todas alimentadas por la misma falta de claridad. Y en ese vacío, cada pequeño detalle cobraba mayor importancia. Cada gesto, cada decisión, cada silencio, todo era interpretado como parte de algo más grande. Para quienes seguían el caso de cerca, una cosa se volvió evidente: esto no era una historia cerrada. Era un proceso en desarrollo. Y como todo proceso complejo, estaba lleno de capas, de matices, de elementos que solo se entienden con el tiempo. Lo que se había descubierto hasta ahora era significativo, sí, pero probablemente no era todo. Y ahí es donde surge la verdadera tensión. Porque cuando una historia permanece incompleta, la mente busca llenarla. Busca respuestas, conexiones, explicaciones. Pero en este caso, esas respuestas aún no estaban disponibles. Y eso dejaba una sensación persistente de incertidumbre. Al final, lo único claro era que este caso había cambiado algo. Tal vez no de forma visible para todos, pero sí dentro de los espacios donde estas decisiones se toman. Y si algo así pudo ocurrir una vez, la posibilidad de que vuelva a ocurrir no puede descartarse tan fácilmente. Lo que viene después podría redefinir por completo lo que se cree saber hasta ahora. Porque cuando nuevas piezas comienzan a aparecer, no solo completan la historia, a veces la transforman por completo. Y según algunas señales recientes, puede que esas piezas estén más cerca de salir a la luz de lo que muchos imaginan. Al mirar todo lo que ha salido a la luz, es difícil no sentir que esta historia va más allá de un simple hallazgo dentro de un armario. Lo que comenzó como una inspección discreta terminó revelando una serie de detalles que, juntos, dibujan una imagen mucho más compleja. No se trata solo de objetos encontrados fuera de lugar, sino de todo lo que tuvo que pasar para que llegaran ahí sin ser detectados durante tanto tiempo. Porque en situaciones como esta, lo más importante no siempre es lo que se ve, sino lo que permanece oculto. A lo largo de la investigación, han aparecido señales claras de que hubo acceso, conocimiento y posiblemente intención. Pero al mismo tiempo, también ha quedado claro que muchas piezas del rompecabezas siguen faltando. No hay una versión oficial completa, no hay responsables señalados públicamente, y no hay una explicación definitiva que cierre el caso. Y eso deja espacio para algo que siempre genera más inquietud que cualquier respuesta: la incertidumbre. Algunos expertos coinciden en que cuando un sistema tan estructurado presenta este tipo de fallas, rara vez se trata de un incidente aislado. Puede ser una excepción, o puede ser un indicio de algo más profundo que aún no ha sido completamente expuesto. Y esa posibilidad es la que mantiene esta historia viva. Porque si algo así pudo ocurrir una vez, ¿qué garantiza que no haya ocurrido antes? Y aún más importante, ¿qué garantiza que no esté ocurriendo ahora mismo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero son precisamente esas preguntas las que hacen que este caso siga siendo relevante. No solo para quienes siguen de cerca a la familia real, sino para cualquiera que entienda el valor del legado, de la historia y de la confianza. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también te dejó pensando. Y no eres el único. Miles de personas están intentando entender qué pasó realmente y qué podría pasar después. Por eso, en el próximo video vamos a profundizar en nuevas pistas que han comenzado a surgir recientemente. Información que podría cambiar completamente la dirección de esta historia y revelar detalles que hasta ahora han permanecido fuera del radar. Así que si quieres conocer la siguiente parte de este caso, asegúrate de no perderte lo que viene. Porque lo que estamos viendo ahora podría ser solo el principio.